El polvo se asentaba en todo Copper Creek, cubriendo los escaparates de madera, los postes de amarre y los sueños de quienes se atrevían a tenerlos. Era 1883, y el pueblo existía en ese delicado espacio entre los días del salvaje fronterizo sin ley y el avance inevitable de la civilización. Margaret Hayes conocía ese polvo íntimamente. Se adhería a su vestido de cáñamo gastado mientras barría el porche de la tienda general cada mañana antes del amanecer, y aún permanecía en su piel cuando finalmente se desplomaba en la cama cada noche. Tenía 22 años, aunque el espejo en su pequeña habitación sobre la tienda a veces sugería que era mayor. No en su rostro, que permanecía terso y claro a pesar del sol abrasador, sino en sus ojos. Había algo antiguo allí, algo que hablaba de responsabilidades asumidas demasiado jóvenes y sueños pospuestos demasiado tiempo. Su madre había muerto al dar a luz a su hermano menor hace 8 años, y su padre la siguió 2 inviernos después. Su corazón simplemente se rindió una fría mañana de febrero. Desde entonces, Margaret había criado a Samuel sola, trabajando cada hora que el dueño de la tienda le permitía, remendando ropa a la luz de las velas y estirando cada centavo hasta que gritara. El pueblo la llamaba ordinaria. Margaret sencilla, decían, no con mala intención pero tampoco con cariño, simplemente declarando lo que veían como un hecho. Tenía cabello castaño que mantenía recogido en un simple moño, ojos cafés que rara vez miraban directamente a alguien, y una manera tan silenciosa que la gente a menudo olvidaba que estaba en la habitación. Se movía por Copper Creek como un fantasma, vista pero no notada, presente pero realmente ausente. Las otras jóvenes de su edad ya se habían casado hace tiempo, pero nadie había venido a buscar a Margaret Hayes. No tenía nada que ofrecer salvo trabajo duro y un hermano menor que alimentar, y en un pueblo donde la supervivencia misma era una negociación diaria, eso no era suficiente. James Thornton era dueño de la mitad de Montana, al menos así lo parecía a la gente de Copper Creek. El rancho Thornton se extendía por 15,000 acres de pastizales de primera calidad, empleando a 30 hombres y cuidando 5,000 cabezas de ganado. Su bisabuelo había reclamado la tierra antes de que Montana fuera siquiera un territorio, enfrentándose a tribus hostiles, inviernos severos y rancheros rivales para construir un imperio que ahora representaba todo lo que el oeste prometía a aquellos lo suficientemente audaces para conquistarlo. James había heredado este reino hace 5 años, cuando su padre falleció, y lo había manejado con la misma voluntad de hierro que lo había construido. Tenía 31 años, alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que se estaba encaneciendo prematuramente en las sienes y ojos del color de un cielo invernal. Mujeres desde Denver hasta San Francisco habían puesto su mirada en él, hijas de magnates de los ferrocarriles y varones de la minería. Damas educadas que podían discutir literatura y tocar el piano y que sabían qué tenedor usar en la cena. Pero James Thornton seguía soltero, un hecho que causaba interminables especulaciones en el pueblo. Algunos decían que su corazón había sido roto por una chica del este. Otros afirmaban que estaba casado con su rancho y no tenía espacio para nada más. Algunos susurraban que simplemente era demasiado orgulloso, esperando a una mujer que pudiera igualarlo en linaje y riqueza, alguien digno del apellido Thornton. La verdad era más simple y más complicada de lo que todos ellos sabían. James estaba solo. No la soledad superficial que se puede curar con compañía o conversación, sino la soledad profunda que viene de estar rodeado de personas que querían algo de él. Sus trabajadores lo respetaban pero lo temían. Sus socios comerciales lo cortejaban pero calculaban cómo aprovecharse de él. Las mujeres de la alta sociedad que lo perseguían solo veían su riqueza y estatus, sus ojos se vidriaban cuando él hablaba de las cosas que realmente le importaban, la tierra, el ganado, el trabajo honesto de construir algo real. Había entrado a la tienda general esa mañana de octubre solo por suministros, nada más. Alambre de púas, clavos, un nuevo arnés.
El tipo de transacción ordinaria que usualmente enviaba a su capataz a manejar, pero se sentía inquieto y quería ir al pueblo por sí mismo. Margaret estaba detrás del mostrador, midiendo cuidadosamente semillas para la señora Patterson, sus movimientos precisos y económicos. James esperaba, no impaciente, observando sin realmente ver. Lo que sucedió a continuación cambió todo. El joven Samuel irrumpió por la puerta, con el rostro sonrojado de emoción, sosteniendo un libro maltrecho. Tenía 14 años ahora, alto y torpe, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que la pobreza no podía apagar. No vio a James parado en la esquina. Solo vio a su hermana, Margaret, dijo sin aliento. Lo terminé. Terminé el libro sobre el Imperio Romano. ¿Sabías que construyeron caminos que duraron 1000 años? ¿Puedes imaginar construir algo que dure tanto? La ingeniería, la planificación, la pura ambición. Sus palabras salían apresuradas, y por primera vez desde que entró en la tienda, James vio sonreír de verdad a Margaret Hayes. La transformó por completo. Todo su rostro se iluminó, y de repente ya no era para nada ordinaria. Era radiante. Eso es maravilloso, Samuel, dijo suavemente. Cuéntame todo lo que aprendiste. Y mientras el niño empezaba a relatar entusiasmado la historia de Roma, Margaret escuchaba con completa atención, haciendo preguntas que mostraban que entendía mucho más de lo que la mayoría en el pueblo le habría dado crédito. James también se encontró escuchando, impresionado por la inteligencia del chico y por algo más, algo en la manera en que Margaret miraba a su hermano. Era puro amor, sí, pero más que eso. Era orgullo. Era sacrificio. Era esperanza. La señora Patterson terminó su compra y se marchó. Samuel, al notar al alto ranchero por primera vez, se sonrojó y quedó en silencio. James dio un paso adelante. No te detengas por mi culpa, dijo. Disfrutaba la lección. Samuel murmuró algo y huyó al cuarto trasero, avergonzado. Margaret se volvió hacia James, su rostro recuperando la neutralidad cuidadosa de siempre. ¿Qué desea, señor Thornton? Hizo su pedido, pero se quedó mirando mientras ella reunía los artículos. Se movía con silenciosa eficiencia, sin desperdiciar movimiento ni tiempo. Cuando calculó el total, hizo las matemáticas en su cabeza, rápido y preciso. Al envolver sus compras, él notó sus manos. Rugosas por el trabajo, uñas cortas, pero había gracia en la manera en que ataba el nudo del cordel. Tu hermano es un chico brillante, escuchó decir a James. Margaret levantó la vista, sorprendida. Si lo es, dijo simplemente. Luego, como si no pudiera evitarlo, agregó, quiere ser ingeniero. Quiere construir puentes y edificios. Lee cada libro que puede conseguir. Había algo en su voz, una feroz protección mezclada con tristeza. James entendió de repente lo que le había costado mantener a Samuel alimentado y vestido, sin dejar nada para la educación que el chico merecía. Es una ambición admirable, dijo James. El oeste necesita constructores. Margaret asintió, con los ojos bajos. Sí, señor. Le entregó los paquetes. Serán $4.30. James pagó, dejando más dinero de lo necesario, como siempre lo hacía, sabiendo que el dueño de la tienda se quedaba con un porcentaje. Debería haberse ido entonces. Ya tenía sus suministros. Tenía asuntos esperando en el rancho. Pero algo lo hizo detenerse en la puerta. Señorita Hayes, dijo, girándose. Ella levantó la vista, cautelosa. Mi cocinera se va a vivir con su hija en Seattle. Necesito a alguien que la reemplace. El pago es justo y hay una cabaña pequeña en la propiedad. Si le interesa, el puesto es suyo. Fue un impulso, completamente inesperado, pero en el momento en que lo dijo,
James supo que era lo correcto. Margaret lo miró fijamente, su rostro imposible de leer. Tengo a mi hermano, dijo al fin. Él también puede ir, respondió James. Hay una escuela en Bozeman, a 12 millas. Puedo arreglar que se quede ahí entre semana y regrese los fines de semana. Es una buena escuela. De esas que pueden preparar a un muchacho para estudiar ingeniería, observó su rostro mientras el significado de su oferta se hundía en ella. No era solo un trabajo. Era una oportunidad, tal vez la única oportunidad que Samuel tendría en su vida. Sus manos apretaron el borde del mostrador, con los nudillos blancos. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría esto? James la miró, realmente la miró, y vio lo que todos en Copper Creek habían pasado por alto. Vio inteligencia, fortaleza y una capacidad de amar que había sostenido no solo a ella sino a su hermano durante años que habrían quebrado a la mayoría de las personas. Vio a alguien que entendía lo que significaba construir algo que valía la pena, porque su hermano me recordó por qué todo esto importa, dijo James suavemente. La tierra, el ganado, el imperio que su familia había levantado. ¿De qué sirve tener todo esto si no puede dar oportunidad a personas que lo usarán para construir algo aún más grande? Margaret aceptó, aunque le tomó 3 días reunir el valor para dar aviso en la tienda. El pueblo habló, por supuesto. Decían que James Thornton le había tenido lástima a la pobre Margaret Hayes, dándole caridad disfrazada de empleo. Decían que no duraría ni un mes en esa gran casa del rancho, que no sabría cocinar para un hombre rico, que estaba aspirando demasiado alto. Algunos, con lengua venenosa, insinuaron cosas peores, comentarios que hicieron que los puños de Samuel se apretaran y su joven rostro se ensombreciera de rabia, pero Margaret los ignoró a todos. Empacó sus pocas pertenencias, se despidió del pequeño cuarto sobre la tienda y condujo el carro prestado hasta el rancho Thornton en una fresca mañana de noviembre. La casa principal era más grande de lo que jamás imaginó vivir, construida de piedra y madera, sólida y permanente. La cabaña que James le mostró era pequeña pero cómoda, con 2 habitaciones, una estufa de cocina real y ventanas por donde entraba la luz de la mañana. El trabajo era duro, pero no más duro que lo que estaba acostumbrada a hacer. Cocinaba para James y los rancheros que comían en la casa principal, planeaba menús, manejaba los suministros del hogar. Descubrió que tenía talento para ello, creando comidas simples pero reconfortantes, del tipo que sabía ahogar. Los rancheros, al principio escépticos, llegaron a apreciar su comida y su silenciosa competencia. Samuel se inscribió en la escuela de Bozeman y Margaret lo vio prosperar con una alegría que a veces le apretaba el pecho. Él le escribía cartas entre semana, llenas de emoción sobre sus clases, sobre matemáticas, ciencia, y maestros que reconocían su potencial. Los fines de semana, cuando regresaba, se sentaba en la mesa de la cocina de la cabaña y hablaba por horas de todo lo que aprendía, y Margaret lo escuchaba, cosiendo o remendando, dejando que su entusiasmo la bañara como luz de sol. James empezó a encontrar excusas para pasar tiempo en la cocina. Entraba por café y se quedaba a conversar, apoyado en el mostrador, contándole sus planes para el rancho, preguntándole su opinión sobre asuntos importantes. Al principio, Margaret estaba incómoda, insegura de cómo hablar con un hombre de su posición, pero poco a poco se relajó. Descubrió que James no era como los hombres ricos que ocasionalmente pasaban por Copper Creek, llenos de arrogancia y condescendencia. Él era reflexivo, curioso, genuinamente interesado en lo que ella pensaba. Hablaban de todo, de los libros que Samuel leía y si el muchacho tenía el temperamento para ser ingeniero. Del rancho y los desafíos de administrar tanta tierra. Del oeste cambiante, los ferrocarriles avanzando sin freno, las viejas maneras desapareciendo. Margaret se encontró compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie, el miedo que había vivido en su pecho por años, el terror de fallarle a Samuel, de que su amor no fuera suficiente para darle la vida que merecía. Ya le has dado todo,
dijo James una tarde de invierno mientras se sentaban junto al fuego en la casa principal. La había invitado a tomar té después de una nevada pesada, insistiendo en que no caminara sola de regreso a la cabaña. Le diste la creencia de que puede ser más que sus circunstancias. Ese es el regalo más valioso que alguien puede dar. Margaret lo miró a este hombre poderoso que controlaba tanto y vio la soledad que había percibido el primer día en la tienda. ¿Y usted, señor Thornton?, preguntó suavemente. Que lo mantiene a usted en pie. Él guardó silencio un largo rato. Llámame James, dijo al fin. Y supongo que sigo adelante porque no sé hacer otra cosa. Mi padre construyó todo esto, y su padre antes que él. Yo solo soy el cuidador. Algún día pasará a otra persona y yo seré olvidado. Eso no es cierto, dijo Margaret con sorprendente firmeza. No eres solo un cuidador. También estás construyendo algo. Cada decisión que tomas, cada persona a la que ayudas, eso es construir. Como Samuel queriendo construir puentes que duren. Tú estás construyendo un legado de justicia y oportunidades. Eso importa. James la miró, y algo cambió en sus ojos. En ese momento, a la luz del fuego, vio lo que había estado buscando todo el tiempo. No la belleza, aunque ahora la encontraba hermosa. No los logros, aunque su fuerza silenciosa era más impresionante que cualquier truco de salón de una dama de sociedad. Vio a una compañera, alguien que lo entendía, alguien que lo miraba y no veía el nombre Thornton ni la riqueza de los Thornton, sino a James, un hombre intentando construir algo significativo. Se enamoró despacio y luego de golpe. Eso lo aterrorizó. ¿Qué podría ofrecerle más que complicaciones? El pueblo la crucificaría por aspirar a algo más. Sus socios comerciales cuestionarían su juicio. Ella merecía algo mejor que verse arrastrada a la política complicada de su mundo. Así que no dijo nada, contento con robar esos momentos junto al fuego, esas conversaciones que alimentaban algo en su alma que no sabía que estaba hambriento. Margaret se enamoró igual de despacio y completamente. Se decía a sí misma que era imposible, que estaba siendo tonta, que hombres como James Thornton no se casaban con mujeres como ella. Era su cocinera, nada más. La amabilidad que le mostraba era la de un buen empleador, no amor. Pero su corazón la traicionaba cada vez que él entraba a la cocina, cada vez que sonreía ante algo que decía, cada vez que la miraba con esos ojos color cielo de invierno. Llegó la primavera, luego el verano. Samuel destacaba en la escuela, ya hablando de universidades en el este que podrían aceptarlo. El rancho prosperaba. La cocina de Margaret se hizo famosa entre los rancheros, y James se inventaba excusas para mantenerla más tiempo en la casa principal cada día. Bailaban alrededor de sus sentimientos como dos animales cautelosos, temerosos de romper la frágil paz que habían construido. Fue Samuel quien forzó la situación. Llegó un fin de semana a finales de agosto con noticias. Un maestro de la escuela había escrito a contactos en la Colorado School of Mines. Estaban interesados en Samuel, podrían incluso ofrecerle una beca. Era todo lo que Margaret había soñado para él, pero la alegría en su rostro se mezclaba con otra cosa, miedo. Si Samuel se iba a Colorado, ya no la necesitaría. El propósito que la había movido durante 8 años se cumpliría, y ella se quedaría con nada más que una cabaña vacía y un amor que nunca podría decir en voz alta. Samuel lo notó de inmediato. Tenía 14 años, pero las dificultades lo habían hecho sabio más allá de su edad. Amaba a su hermana con intensidad y entendía todo lo que ella había sacrificado por él. Aquella noche hizo algo que requirió más valor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Fue a la casa principal y golpeó la puerta del despacho de James Thornton. Lo que dijo en ese despacho, James nunca lo reveló por completo, pero cuando llegó a la cabaña una hora después, su rostro estaba serio. Margaret estaba sentada en el porche,
observando el sol ponerse sobre las montañas, y su corazón se apretó al verlo acercarse. Se sentó a su lado sin pedir permiso, algo que nunca había hecho antes. Samuel me dijo que soy un tonto, dijo James en voz baja. Margaret se volteó a mirarlo, confundida. Soy demasiado ciego para ver lo que todos en el rancho han sabido durante meses, continuó. Que estoy enamorado de ti. Que tú estás enamorada de mí. Y que estamos desperdiciando nuestras vidas por tener demasiado miedo de hacer algo al respecto. Margaret no podía respirar. Quiso negarlo, protegerse, pero la mirada en los ojos de James la detuvo. Él no estaba bromeando. No estaba jugando. Estaba mostrando su corazón de una manera que probablemente era tan aterradora para él como para ella. El pueblo hablará, susurró. Dirán cosas terribles. James extendió la mano y tomó la suya, su toque cálido y firme. Que hablen. He pasado toda mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, siendo lo que los demás necesitaban que fuera. Pero cuando estoy contigo, me siento yo mismo. ¿Me ves, Margaret? No el rancho, ni el nombre, ni el dinero. Solo a mí. Y yo te veo a ti. No ordinaria. Nunca ordinaria. Veo a alguien extraordinaria, que ha amado tan intensamente y sacrificado tanto que se ha olvidado de que merece ser amada a cambio. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Margaret. No tengo nada que ofrecerte, dijo. Ninguna dote, ningún apellido, ningún logro. Solo soy una cocinera, tú me traes todo lo que importa, dijo James con firmeza. Honestidad, inteligencia y un corazón que sabe construir algo real. Me haces querer ser mejor de lo que soy. Me haces creer que todo esto, el rancho, la tierra, puede ser más que propiedades heredadas de generación en generación. Puede ser un hogar, sacó una pequeña caja de su bolsillo. No soy bueno pidiendo cosas, dijo, con la voz áspera por la emoción. Estoy acostumbrado a dar órdenes, a tener control. Pero ahora te lo estoy pidiendo, Margaret Hayes. ¿Te casarías conmigo? ¿Me ayudarías a construir algo que valga la pena? No solo un rancho, sino una vida, una familia, un legado que importe. Margaret lo miró. A este hombre que había visto más allá del exterior polvoriento hacia la luz que ella se había esforzado por mantener encendida pese a todo. Pensó en todos los años de lucha, de soledad, de invisibilidad. Pensó en Samuel y en las oportunidades que se abrían ante él. Pensó en la cabaña, en la cocina y en los momentos junto al fuego que, lentamente, se habían convertido en los más felices de su vida. Sí, dijo, y la palabra se sintió como volar. Se casaron en otoño. Una ceremonia pequeña con Samuel y unos cuantos rancheros como testigos. El pueblo habló, tal como Margaret había predicho, pero a ella no le importó. La condescendencia y los juicios que antes la habrían aplastado ahora resbalaban como agua. Era demasiado feliz para preocuparse por lo que pensaran quienes nunca la habían visto de verdad. Al año siguiente, Samuel ingresó a la Colorado School of Mines y prosperó más allá de las expectativas. Escribía largas cartas a casa, llenas de detalles técnicos sobre proyectos de ingeniería y problemas de física, y Margaret y James las leían juntos junto al fuego, el orgullo calentando más que cualquier llama. Margaret floreció en su nuevo papel como esposa de James. No era la anfitriona social que algunos esperaban que él se casara, pero se convirtió en algo más valioso. Fue su verdadera compañera, ayudándolo a transformar el rancho de un negocio enfocado en ganancias a algo más humano. Abogó por mejores salarios para los rancheros, por escuelas para sus hijos, por construir comunidad en lugar de solo un imperio. James descubrió que su sabia y silenciosa visión valía más que una docena de títulos en negocios y empezó a consultarla en decisiones que darían forma al futuro de todo lo que su familia había construido.
Eventualmente tuvieron sus propios hijos, 2 hijas que crecieron aprendiendo que el valor se medía no en estatus sino en carácter, que construir algo significativo requería fuerza y compasión. Margaret les enseñó a cocinar, a leer y a ver a las personas, realmente verlas, como ella había aprendido tras años de ser invisible. James nunca se arrepintió de su elección, ni un solo momento. En Margaret encontró lo que siempre había necesitado, alguien que entendiera que la verdadera riqueza no se mide en acres o ganado, sino en amor dado libremente, en propósito compartido, en la silenciosa alegría de construir una vida junto a alguien que te ve por completo. Ella le enseñó que el poder sin compasión es vacío, que un legado sin amor no tiene sentido. Años después, cuando Samuel regresó con su título de ingeniería y relatos de los puentes que construía por todo el oeste, se sentaría con Margaret y James en el porche de aquella casa de piedra y madera, maravillándose de lo lejos que habían llegado. Desde esa polvorienta tienda en Copper Creek hasta aquí, hasta esta vida que ninguno de ellos pudo haber imaginado, construida no por suerte ni derecho de nacimiento, sino por elección, por verse claramente, por atreverse a creer que personas ordinarias podían crear cosas extraordinarias. Margaret nunca olvidó lo que se sentía ser invisible, ser llamada ordinaria, ser pasada por alto. Pero tampoco olvidó lo que se sentía cuando alguien finalmente la vio de verdad, cuando James Thornton miró más allá del polvo y del vestido de calicó desgastado hasta la luz en sus ojos. Esa luz siempre había estado allí, ardiendo firme a través de años de lucha. Solo necesitó a alguien dispuesto a mirar de cerca para verla, y al verla, al amarla por ello, James descubrió también su propia luz. Juntos construyeron algo que duró más que cualquier imperio, más que cualquier rancho. Construyeron un hogar lleno de amor, una familia arraigada en el respeto, y un legado que probó lo que Margaret siempre había sabido pero rara vez tuvo oportunidad de mostrar, que la vida más ordinaria puede contener el amor más extraordinario, si solo alguien está dispuesto a verlo.